Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura a un nuevo encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad que organiza la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Hoy vamos a escuchar a nuestra querida doctora María Florencia Diorio, que va a hablar sobre la cruz orlada, el símbolo argentino. María Florencia es médica, especialista en psiquiatría, psiquiatra integrativa, es creadora de la red Timia Argentina y es diplomada universitaria en gestión de servicios de salud mental. Adelante, Flor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Avísenme si pueden verla en formato completo. A ver, todavía no. Eh, Ahora, no, no se ve del todo en formato completo, pero se abrió. vamos de nuevo. Vamos a... No, denme un segundo que dejo de compartir. Ahí lo ven en formato completo entonces. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, este lunes 13 de octubre del 2025. Gracias Raquel por esta infinita oportunidad. En esta ocasión, y gracias a la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad, voy a compartirles una investigación que lleva muchos años en mí, aproximadamente desde el 2008, y que es una enorme síntesis de distintos conceptos y que será mucha información que les voy a compartir, pero antes de eso, quiero que en unos instantes nos tomemos unos minutos para colocar la mano derecha en el centro del pecho, la mano izquierda sobre la mano derecha y sintamos todos juntos en este aquí y ahora el latido de nuestro corazón. Les pido que inhalemos profundamente y sentidamente a ese latido y exhalemos suave y profundamente, sentidamente a ese latido. Lo repitamos una vez más. Inhalamos profundamente y exhalamos sentidamente al órgano fundamental de nuestra existencia. Una vez más, inhalamos profundamente a este motor de vida, a toda su luz y toda su potencia, y exhalamos profunda y sentidamente a nuestro dador de vida. Y desde esta conciencia, desde este lugar, estamos anclándonos al momento presente.
Estamos todos conectados, cada uno con su corazón. Estamos todos respirando profunda y sentidamente a nuestro corazón. Muy bien. Muy lentamente y cada uno y cada una a su ritmo va volviendo al aquí y ahora. Cuando hablamos de unir la ciencia con la espiritualidad, estamos en realidad siendo demasiado redundantes, porque no existe la ciencia sin la convicción en la investigación sobre una hipótesis que comienza siendo teórica para transformarse luego en una posibilidad estadística. Y hoy en día, en esta posibilidad, estamos aprendiendo que la espiritualidad está siendo investigada a través de distintas herramientas, como por ejemplo la física cuántica, que nos da cuenta que todo es energía, que en realidad lo sabíamos desde siempre, y que esa energía, en su infinita coherencia y expansión, va dándole a la materia distintas formas. Y esta charla, que como se darán cuenta es muy querida por mí y muy sentida, tiene el propósito de conmoverlos. Y conmover es una manera de sentir la realidad a través de distintos símbolos y signos que nos atraviesan de manera inconsciente y muchas veces no nos damos cuenta. Esta charla tiene el propósito de unirnos más profundamente. Y si bien habrá momentos que puedan generarles disonancias, les pido que confíen en el propósito final y se dejen llevar conmigo en este viaje espiritual. Bien, alguien por favor, se me si se escucha. La religión no tiene cabida hoy. La gente joven te dice espiritualidad sí, iglesia no. Espiritualidad sí, religión no. Inspiración sí, religión no. ¿Por qué? Porque hemos identificado con una estructura que se ha convertido en una estructura de poder y de dominación de las conciencias que ha hecho que sea poco creíble el mensaje. Yo creo que si Jesús viene hoy, no conoce a la iglesia, no reconoce a su iglesia. Tenemos escándalos como el tema de los abusos, que se han dado dentro y fuera de la iglesia, pero es más escandaloso que se dé dentro de la iglesia, porque teóricamente gente que ha hecho un compromiso para servir a la gente lo está traicionando. Después, sobre el tema de los abusos, se da el tema de la ocultación, el taparlo. Y la iglesia, que tenía que ser pobre y servidora de la gente, se ha convertido en una entidad de prestigio, de poder y de príncipes, y no aceptan ser una iglesia servidora. Muy bien. ¿Pudieron escuchar el diálogo de la hermana Sí, Carmen? Sí, clarísimo. perfecto, Bien. perfecto. Les comparto que Lucía Carán Padilla es una religiosa tucumana que cocina, tiene muchos libros y que reside en España, pero viaja aproximadamente 20 veces al año a zonas en conflicto bélico. Y nos trae un poco esta cuestión desde su mirada, que vieron que es muy contundente, un poco ayudándome con los motivos y los objetivos de esta charla en esta actualidad. Este PowerPoint, para el que quiera, sienta y desee, me lo puede pedir, yo se lo comparto porque toda la información aquí vertida está simplemente procesada por mí y me interesa que cuanto más se comparta y más se difunda, más charlemos amorosa y respetuosamente sobre esto que nos atraviesa en lo cotidiano. Hay un gran caos emocional en nuestra vida. Hay una sobreinformación a través de la virtualidad
y a través de lo que en algunas escuelas espirituales se ha llamado siempre la competición, esta vorágine infinita de sobresalir, destacarse, que lleva en el polo más triste y más malo del ser humano a las guerras, lo cual, por el otro lado, nos imprime a quienes queremos servir a las comunicaciones desde el alma y desde la conciencia de unidad, a orientar a las personas, cada uno desde su lugar, porque claramente necesitamos construir un tejido social en amor, en mucho más amor, y volver a unirnos en los valores primigenios de la espiritualidad, que son lo simple de la vida, en la humildad, en el amor, en el compartir, en la honestidad, porque lo que estamos viendo, sobre todo a través de los medios, es como una cantidad tal vez excesiva de ejemplos teóricos sobre lo que debería ser, y estamos viendo menos acciones concretas que materialicen el amor. Que las iglesias están vacías. Entonces, para hablar de esta temática, hoy les voy a compartir qué es una psicografía espiritual. Ya vieron en las primeras diapositivas la imagen que nos acompañará a lo largo de este viaje, que la tienen en grande a la izquierda, teñida casi casi con, los colores de la bandera argentina, que es la cruz orlada, ¿sí? Y sobre la cruz vamos a hablar mucho tiempo. Pero antes vamos a hablar de una manera de transmitir mensajes para los que han sido el saber popular, los profetas, los Nostradamus o aquellos que tenían la posibilidad de ver una realidad que todavía no había sido materializada. La psicografía espiritual, y vamos a hablar especialmente de un solo tipo de psicografía espiritual, es todo tipo de escritura, dibujo o creación artística por inspiración, donde la regulación de la conciencia, entendida como en su máximo exponente la corteza frontal, pierde un poco de dominio para que se manifiesten las emociones sin tanto control, o es decir, que emerja lo que se llama el contenido más subconsciente a través de distintas herramientas artísticas, como les dije antes. En algunas personas, este estilo de arte es sin acceso al consciente. Hay muchos trabajos de las escuelas de psicología paranormal. Invito a los que sientan y quieran a buscar allí. No voy a ahondar, pero la escritura automática ha fundamentado muchos textos místicos y espirituales, y hoy hablaremos de un subtipo especial que es la psicografía espiritual de el argentino que les voy a presentar, que ya un poquito conocen, que compendia dos estilos de esta plasmación de mensajes subconscientes en formato de dos dimensiones a través del dibujo y de la escritura, ¿sí? Me resulta sumamente importante compartirles que como psiquiatra lo primero que hay que hacer es poder hablar de si estamos en presencia de una persona que ha perdido el juicio de razón sobre el criterio de la realidad, o si estamos hablando de una persona que tiene una conexión extrasensorial. La conexión extrasensorial, si fuésemos seres que viven más en la naturaleza, si fuésemos seres que están contemplando la naturalidad de la vida, conectados mucho más con la profundidad de nuestro ser, no tanto con lo que hay que hacer, que es más el polo de la mentalidad y la programación, es una cualidad innata del ser humano la capacidad de percibir más allá de los cinco sentidos, ¿sí? Lo que sucede es que en nuestro medio, con la escolarización, con las creencias familiares, sociales, la cultura y otras variables,
muchas veces esta capacidad se ve disminuida, ¿sí? Pero en el caso de Benjamín Solari Parravicini, le voy a agradecer a su papá, quien era un prestigioso psiquiatra de la época, quien, siendo Benjamín Solari Parravicini un niño, ya hablaba del contacto con entidades espirituales y esto le preocupó a su papá, quien en su momento hizo que su hijo fuese evaluado por distintos profesionales y se descartara todo tipo de padecimiento psíquico. Con lo cual, esta, eh, eh, esta ausencia de criterio médico o psicológico para la determinación de una alteración en la percepción de la realidad ya nos habla de un ser que tenía la posibilidad de escucha y ejecución de mensajes que iban más allá de su conciencia. Es decir, él atravesaba desde pequeño expansión de su conciencia con el registro, y de hecho un fuerte registro de la presencia divina en el contexto de Pelón, atravesada por el catolicismo y por el misticismo en todas sus formas. Se destacó como pintor, profesor y secretario académico y a partir de 1932, y esto es muy importante porque esto quiere decir que es muy cercano a nuestro momento histórico evolutivo, comienza a recibir estos mensajes en forma de escritos y en forma de dibujos que empezaron a perturbarlo mucho. Y entre 1936 y el 72 plasmó entre 1.200 a 1.300 psicografías. Algunos afirman que hay más de 4.000, que hubo más de 4.000, pero en su afán y seguridad y al estar tan aferrado al catolicismo de su época, el mismo Benjamín, en su angustia por recibir estos mensajes, destruyó mucho el material que había creado. Es llamado el Nostradamus argentino porque en esta recepción de mensajes que eh, él interpreta y comparte que eran de su ángel de la guarda, pudo empezar a ver en esa época, estamos hablando de 1932, él ya vio y anticipó que iba a llegar el televisor, que iba a llegar la tecnología, que iba a haber una guerra, que iban a suceder distintos aspectos que vamos a ver juntos ahora, a ver cómo se ven. Como les dije antes, luego pueden leer este texto que es un resumen de la información que está a disposición en Internet. Bien, espero que estén todos listos para iniciar este viaje conmigo. Voy a pedirles que se desmuten, vamos a interactuar un poquito y les quiero pedir que me compartan qué es lo que les parece ver en estos dibujitos. Estatua de la La Libertad. Estatua de la Sí, Libertad, sí, tal cual. clarísimo. Excelente. Sí, 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 pero en Eh, una tormenta. las Torres Gemelas parecería, no sé. Perfecto, ¿Mm? excelente. ¿Qué más? Sí, sí, sí. Vamos a poner una pequeña ayuda y vamos a poner el texto. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer. El monumento será atacado 2 veces. ¿De qué habló este hombre en 1939? El 11 de septiembre. Excelente. Fíjense en esta imagen, tal Sí, cual mismo. decía Raquel, esta sería como una condensación de la Estatua de Libertad que podemos ver aquí, ¿sí? La partición al medio nos remeda a las Torres Gemelas Ujú. y la caída de la fuerza económica que Estados Unidos tenía hasta ese momento. Fue una época de mucho temor a nivel global. Por eso habla de la antorcha y la pérdida de luz, ¿sí? Bien, vamos a otro. Aquí vamos a empezar al revés, para que ya su subconsciente, que ya está entendiendo más o menos cómo es un dibujo psicográfico y un texto psicográfico, juegue con lo siguiente. Aquí todas las respuestas son correctas. Siéntanse libres de sentir y compartir.
resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. de peste, sí. ¿A qué les hace Y la pensar? pandemia, COVID. Perfecto, COVID. claro, la pandemia. perfecto. Les muestro la psicografía y por favor presten atención a las flechitas en color violeta. ¿Sí? Aquí arriba, ¿qué pueden ver? O primero, ¿qué es lo que observan en el dibujo? Un rostro con su cerebro, ¿no? Perfecto, Ujú. excelente. Aquí habría como dos ojos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué características tienen esos ojos? Están vacíos. Vacíos, claro. Muy bien, Ciegos, ciegos. Achinados. Acuchinados. excelente, excelente, muy bien. ¿Y aquí arriba? ¿Qué sería? Si estos son los ojos, esta El, porción de aquí. El el tercer tercer ojo. Es ojo. el El frontal, tercer ojo. está, sí, no sé si pero yo vería, dado lo que está denunciando de algún modo, que quizás en el frontal estaríamos dominados por algún mecanismo o algo impuesto. Maravilloso, Padre Milano, gracias por traerlo. Muy bien. Mm. Y aquí debajo, ¿qué les parece que hay? Este La podría garganta. ser, El sí, corazón. sí. ¿Y qué más? Si este es el cuello del ser, ¿qué hay aquí? La La tiroides, garganta. dijimos. La tiroides, la garganta Mm. y esta forma que está acá triangular. Y yo les digo garganta. ¿A qué lo pueden asociar? Una espina. En el contexto de la gran peste y la pandemia, ¿qué Claro, pasaba? sí, sí. ¿Se acuerdan de los hisopados? Ah, Sí, Bien. ¿Y se acuerdan de la vacunación? sí, Bien. lamentablemente. Y les comparto la máxima de esta psicografía que agradezco enormemente a toda la gente de Córdoba que hicieron el análisis. Ujú. ¿Qué es esto que está acá a la derecha? Es el logo chino del Instituto de Wuhan. Ah, sí, ¿No se parece el sí, logo a sí, estas imágenes que las tiene el ser? curvaturas. Sí. Bien, bien. O sea que esta psicografía lamentablemente no está datada, pero por 1932 hasta el 78 más o menos, Benjamín Solari Parravicini ya estaba viendo qué iba a pasar en el 2020. Mm. ¿Cómo los hace sentir esto? Sorprendido. Muy bien. ¿No es inquietante? Lo que dice, sí, digamos, como yo siempre reconozco que cada uno recibe el don y la tarea que corresponde, el profetismo es parte de la realidad. Existe y existirá. Exactamente. Y es muy importante para todos porque esto de la profecía es interpretar la realidad con los Ah, símbolos que la realidad me presenta para mi aprendizaje primero. Y si puedo compartir algo de ese símbolo con un otro desde la humildad y el corazón, tal vez puedo generar un aprendizaje colectivo. correcto. Muy bien. Entonces, esto me lleva a este hermoso compendio de psicografías que quiero traerles Ujú. antes de la Cruz Orlada, que Padre Milano, ¿le puedo pedir si lee el epígrafe en color azul que dice Sí. Argentina? ¿Cómo no? Argentina, puerta de puerto celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas. Hablará y dirá, tierras tengo para que en el que sufre en quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar de promisión, Argentina, Santa María del mundo. Gracias por lo de Santa María.
Samaritana puso él. Ah, perdón, me Pero traicionó el inconsciente. está perfecto, padre, porque este concepto que su subconsciente trae, no hay error aquí. Fíjese la imagen que Sí, está aquí arriba, que antecede el texto que usted leyó. sí, ¿Qué imagen puede ver aquí? ¿Qué figura sí. es? Y ahí María, Es una figura femenina. exacto. Bien. Y fíjense cómo en la misma figura aparece El corazón exacto. y la carita con la cruz. Bien. ¿Y aquí qué aparece? Las bodas de Dos Caná. ánforas, claro, dos ánforas. Sí, sí. Exactamente. Que si no supiésemos de las bodas de Caná, pudiésemos pensar en la unión de los polos duales, Claro, ¿no? claro. Abrazando con mucho amor. Y Muy si no bien. lo viésemos, Sí. miren estas tres esferas Ujú, que nos sí. hablan de qué las esferas en general. De lo completo, de lo perfecto, de lo acabado, Excelente. Del todo, ¿no? del todo. Finito. Sí. Y si pensamos un poco en nuestro corazón y si yo me parara desde un paradigma tal vez más psicológico, les puedo decir que esta imagen habla de mente, cuerpo y alma, o que Ujú, habla de nuestra Santísima Trinidad como seres humanos, solo que nos ujú, cuesta habitarlo como tal, ujú, ¿sí? Y de cómo nuestro propósito, en el texto que remeda a Argentina, que lo remeda como si hablase solamente de un territorio, pero ahora vamos a ver que habla más allá del territorio, habla de la unión en el aquí y ahora de los polos opuestos, entendiendo que cuanto más unimos los polos opuestos, más los trascendemos en amor. mm, ¿Sí? Y desde este lugar es que sí, aquí en la diapo les dejo la sugerencia de la película que hicieron sobre las profecías de Benjamín Solari Parravicini y ujú. Argentina como samaritana del mundo, que se llama 555. No puedo entrar allí en esta charla porque no daría el tiempo, pero sí es importante que sepamos lo siguiente en este aquí y en este ahora. Película 555. Sí, y aquí debajo está el enlace de YouTube, que cuando les Mm, paso el PowerPoint lo copian, lo pegan y pueden ver todos la película gratis, ¿sí? No tiene bien. cortes publicitarios y se ve muy bien. ¿Por qué es tan importante estar en Argentina? No hace falta haber nacido en Argentina, estar en Argentina, porque ya sabemos que nuestro pueblo está constituido y justamente hoy, después del día de ayer, Día de la Diversidad Cultural, porque es una tierra que ha albergado, recibido, nutrido, contemplado y alojado a distintas personas de muchas partes del planeta y se ha fundado en base a la integración de esa cultura. En nuestro medio, si bien siempre han habido conflictos de carácter social, podemos decir que a comparación, si bien las comparaciones son, no me gustan, pero quiero traerlos a este punto, nuestra sociedad que la tildan de tibia, es porque es amorosa, es porque no es polar y es porque Correcto. no tiene un matiz de tinte agresivo bélico como vemos en otras sociedades. Si bien es una sociedad que reclama en los estándares de lo que considera su justicia, no es una sociedad particularmente agresiva o de, entre comillas, armas tomar. Y siempre ha sido esa tierra, ancestralmente y en la actualidad, donde hay suelo fértil, donde aquel que lo desea puede venir y encontrar una labor para hacer o recibir Mm, un espacio donde va a ser alojado y no va a ser expulsado como en otras partes del planeta. mm, Entonces, en esta temática que me apasiona, como podrán ver, hay un montón de psicografías que celebran a la Argentina como ya. la tierra bendita, cuna de la nueva humanidad, que se las dejo para que las busquen en internet y jueguen como hicimos con las anteriores. Pero ahora les voy a mostrar el texto escrito de puño y letra de Benjamín Solari Parravicini o Pelón, como le decían en su familia, Mm, para que conozcan la letra y para que conozcan los primeros bocetos, ¿sí? Y vamos a pasar al resumen del texto de la Cruz Orlada. Y les pido que
Si pueden, cierren los ojos y escuchen el mensaje. Yo se los voy a leer con todo el corazón. Hijo, esta noche llego a ti para decirte, escribe y dibuja. Es hora de echar a correr la palabra en amor, el amor en fe y la fe en santa paz. Se vive una época bizantina y como en ese ayer que brilló con Justiniano I, en ese ayer entró el caer de una civilización y el nacer de otra, y en el que después de caer y sacados de todo, la cruz regresó y de nuevo se supo algo de lo mucho que se había perdido. Es Mm. momento de decirlo, Ah, porque viene a la tierra el temblor de la ira, y la ira será ciega y cruenta. Por lo tanto, si ella es ciega, antes de que se desate, es preciso hacer ver que la cruz puede ser de nuevo símbolo de salvación y rescate de muchos que sin ver podrán ver y sin saber podrán saber. He tomado la cruz orlada. Tú dirás, ¿por qué? Muy sencillo, hijo querido, porque Dios es universo y como el universo es circular, tenemos que Dios es círculo. Por lo tanto, Dios es universal. Esta cruz, colocada dentro del círculo, que puede ser liso u orlado con llamas, símbolo sol, igualmente de Dios, será decir Dios, Cristo, será amor, fe, luz, si lleva el corazón en la unión de brazos, es decir, en el cruce de los leños. Dile que es la hora de la cruz orlada. Dile que llegue a él mi bendición y renuevo mi agradecimiento por la mano en amor puesta en nuestro libro. Este es el texto del Ángel de la Guarda de Benjamín Solari Parravicini, Fray José de Aragón. Como habrán sentido, este mensaje que él recibe en 1972 lo alertaba de la nueva crisis social, crisis de fe, que podía llegar a la ira, y en esa ira que nos habita a todos los seres humanos, puede haber destrucción. Y en lo personal, como como ser humano, me interesa que podamos habitar las emociones, transformarlas en nuestro interior, como mm, hicimos al principio de esta charla, y a su vez podamos dar una mano en las iras de nuestros semejantes para que no se materialicen en acciones, sino que puedan ser aprendizajes de los límites personales, de las frustraciones y de las tareas que aún nos quedan concretar, disolviendo los miedos, porque detrás de toda ira hay un enorme miedo. Entonces, yo, en este aquí y ahora, tomo la cruz orlada para compartírselas a ustedes porque la cruz orlada es en realidad un compendio enorme de síntesis de distintos símbolos que, tal como dice el primer enunciado de esta diapo, son de 12.000 años antes de Cristo. Es decir, la cruz, como humanidad, nos viene atravesando como símbolo desde antes que existiese la palabra escrita. Desde el lenguaje oral ya se hablaba de una conexión o interconexión del tiempo y del espacio. Vamos a ver que estos símbolos generaron en nosotros a través del tiempo arquetipos de lo cotidiano, ¿no? Cuando hablamos de una cruz, inmediatamente aparecen en nuestra mente distintas imágenes. Si hablo del sol, aparecen imágenes en ustedes, lo mismo con la luna, con las orlas, con un corazón o con un vector. Lo interesante de esta cruz es que al tener los cuatro brazos iguales, va a generar algo que ya está estudiado, ahora en el próximo puntito les comparto,
pero va a tratar de generar un equilibrio entre la vertical y la horizontal, podríamos decir, si estamos hablando en un eje matemático. Entonces nos marca un tiempo único. Si nos paramos en un eje cartesiano de 4 cuadrantes, en el cruce de las abscisas y las ordenadas está el tiempo cero. Si lo traspolamos a un momento, es el aquí y ahora, es el tiempo presente. Entonces nos Ujú. marca un equilibrio entre lo espiritual y lo material, transformando la horizontal, que es el tiempo, en la presencia de mi aquí y ahora, en este punto en el que me paro el tiempo que corre. Por eso es equilibrio Mm. espiritual, como por ejemplo en la respiración. El padre Gerula, que es un científico investigador muy importante en el campo de la radiestesia, estudió la cruz orlada y estudió las dimensiones de la cruz orlada y se evidencia que la presencia de la cruz orlada, solo por su geometría y diseño, armoniza alteraciones geomagnéticas. Es decir, esto es una invitación para todos los que puedan tener una cruz orlada, o si no, la imprimen y la ponen en un dibujito y toman su celular y agarran una cadenita. Si alguno tiene un péndulo porque sabe de radiestesia, lo va a hacer más fácil. Si uno acerca una cadenita con un dije a una fuente de emisión electromagnética, esta emite una energía. Por lo general, todas las pantallas y los aparatos eléctricos transmiten energía negativa. Por eso, por ejemplo, las lámparas de sal y otros armonizadores, como los orgones, transmutan esa carga electromagnética que a veces vivimos también como estática. En el caso de la cruz orlada, cuando se coloca sobre el celular, cambia el giro del elemento que usé para medir su energía. Y esta invitación práctica también se las dejo como tarea para los que sientan y quieren. Si volvemos a lo simbólico, el ciclo, el círculo, nos habla en algo que les voy a mostrar después en los dibujos, nos habla de cómo la energía se mueve de manera circular, ¿sí? Y si esa energía en 2 dimensiones de manera circular girando sobre sí misma la transmito a las 3 dimensiones, se va a armar una figura geométrica que se llama toroide. Para los que saben un poquito más de espiritualidad o tal vez practican alguna técnica de armonización de los cuerpos energéticos que nos habitan, que son los chakras, estaríamos hablando del campo energético que generan esos vórtices electromagnéticos, ¿sí? A su vez, estas energías que son polares, tienen un polo positivo y un polo negativo, como vimos antes, la horizontal, que podríamos decir que es el tiempo, y la vertical, que es cuando yo me posiciono desde mi conciencia en una pausa y hago en ese tiempo, estoy anclando lo que se llama un número 3. Me estoy conectando, como hicimos con la respiración en el corazón, con el momento presente. Eso, por ejemplo, en la meditación ya está estudiado, activa distintos cristales que están en el cuerpo que armonizan la energía eléctrica cerebral, cardíaca e intestinal, es decir, armoniza nuestros cerebros físicos. Y luego les voy a compartir por qué esto es lo que se llama activación crística, ¿sí? Como les dije antes, toda cruz representa un punto en el aquí y ahora, ¿sí? Y conectarnos con el corazón es conectarnos con la chispa divina que radica en todos nosotros. También en esta síntesis que les comparto ahora vamos a ver al Sol y a sus 12 orlas como representantes, a la Luna, la geometría sagrada y los aspectos de las dimensiones de la cruz orlada. Como adelanté antes, vamos de a poquito por partes, es mucha información. Les recomiendo volver a ver este Power cuando sientan y quieran y me preguntan, y si no sé la respuesta la voy a investigar, pero ya vimos un poquito que la cruz de brazos iguales representa, y esto a nivel de la investigación
en las distintas culturas que tomaron la cruz como símbolo de anclaje de distintos mensajes. Representa equilibrio, el anclaje en el presente, la neutralización de toda polaridad, porque en una cruz de brazos iguales puedo armonizar todo el campo en el círculo, ¿sí? Entonces determino, por ejemplo, una brújula, determino un eje en la vida, determino un punto cero. Y el círculo representa la vida eterna, representa la transformación a nivel de la simbología universal, el ciclo de la vida, por ejemplo, el Ouroboros o Ouroboros, que es ese círculo que se genera de la serpiente que come de su propia cola, que nos habla de que todo el tiempo todo es vida transformándose y aquí se incluye a la muerte como también transformación portal de la vida. Y esto nos habla de un todo permanente que está en expansión y en aprendizaje de sí mismo, en un gran ciclo. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la fuente total creadora de todo lo que conocemos y que estamos todo el tiempo tratando de comprenderla, porque nuestra mente no tiene todas las capacidades para poder comprender. Y a través de lo que yo quiero transmitirles hoy, quiero recordarles que esta fuente creadora, Dios, Padre, Madre, Adonai, como quieran llamarlo, nos habita y nos hace despertarnos cada día. Y es inconsciente y es totalmente involuntario y es ajeno a lo que puedo pensar. Radica en la máxima que no puedo controlar. Y en la medida que me conecto con eso que es la verdadera trascendencia, me conecto con esa fuerza que está bien profundo en nuestro corazón y que es esa palabra que en la teoría es muy maravillosa de ser descripta, pero de que nada vale si no es anclada, que es la verdadera confianza o la fe. Y me interesa transmitirles mi sentir, lo que yo creo que es la fe, que es esa fuerza espiritual que nos hace ver y nos hace sentir que podemos transitar las cosas que transitamos. En ese tránsito permanente, porque todos estamos en este universo viajando, en el planeta Tierra que viaja en el sistema solar y que es atravesado por energías, se conforma este campo toroidal. Y el campo toroidal es una malla coherente de energía medible por distintos instrumentos que vamos a ver que no es solamente inherente al planeta Tierra, sino que es inherente a toda la vida, porque en realidad lo que nosotros llamamos materia es energía en distinta frecuencia vibracional que emite movimiento. Muy bien. Si hablamos del corazón, es el órgano dador de vida, es la guía interna. Sabemos que quien salva a la humanidad es siempre el amor y no es ninguna otra condición o todas las condiciones del amor definen al amor. Y es esa energía que no tiene que ver con lo pasional, sino que tiene que ver con la humildad y con el compartir y con el habitar esto de hallar la presencia de Dios en todo lo que veo y de entender que lo que veo puedo transformarlo cuando me conecto verdaderamente con la pausa de la vida, cuando salgo de mis miedos, cuando salgo de mis creencias limitantes o salgo de mis dolores y me conecto con esto, por ejemplo, con este momento de estar yo hoy compartiendo con ustedes, me habita el gozo que podría ser una emanación de la energía del amor. En el corazón residen también a través de los egipcios, por ejemplo, con las evaluaciones que se hacían luego del portal de la muerte, que esto sabemos en realidad que es una manera de llamar históricamente al portal de la muerte, pero sí sabemos de las leyes universales del dar o del causa y efecto. De todo tiene una causa, todo tiene un efecto y es muy importante ser coherente con mi corazón en lo que doy.
de sentir, dar desde el corazón, que siempre nos trae beneficios. El corazón es el órgano sagrado, es el elevado, es el que se sacrificaba en otras culturas, es el cerebro coordinador emocional. Y en esto eh, invito a todos a escuchar las charlas, por ejemplo, de la doctora Patricia Vázquez, con toda su investigación de años sobre el sensor intuitivo que es el corazón a través de las investigaciones del Instituto Hermas. El corazón sabe antes que la mente las respuestas a nivel de los pulsos electromagnéticos que emite y genera este campo toroidal magnético que se los voy a presentar en la próxima diapo. Las 12 orlas de la cruz orlada contienen también muchos mensajes. Nos hablan del reloj de sol y de cómo se orientaba el tiempo en relación a esto. Nos habla de la iluminación del sol en nuestro aquí y ahora y si nos pusiéramos muy, muy técnicos y prácticos, sin sol no podemos vivir. Por eso los países que tienen pocas horas de sol tienen que ser suplementados con vitaminas, porque somos seres solares. Los seres humanos necesitamos de la nutrición de la energía lumínica del sol para poder tener nuestras funciones equilibradas. Esto nos habla de que necesitamos el equilibrio en nuestros días y nuestras noches. El sol también habla del fuego interno, habla de nuestro campo emocional a través, por ejemplo, de lo que es el plexo solar, que recibe ese nombre porque está coordinando todo nuestro centro emocional más grande, que es nuestro aparato digestivo. A su vez, el sol representa en sí mismo una santísima Trinidad, porque antes, en otras culturas, se idolatraba la figura del sol con la figura de la luna y la figura de la tierra, y generaban en sí una santísima Trinidad, que también puede ser la santísima Trinidad de la que hablaba Jung cuando hablaba del amor entre la mente, el cuerpo y el alma, cuerpo, mente y espíritu, pasado, presente y futuro armonizados, y la simbología del tres como dador de unidad, como disolución de la dualidad, del bien o mal, de ir a un punto neutro. Y nos habla también este sol de una energía masculina, porque decimos el sol. A su vez, las 12 orlas tienen otras representaciones que se las dejo aquí para que puedan leer, que tienen que ver con los 12 apóstoles o los 12 diferentes mensajes o las 12 tribus de Israel o los 12 signos zodiacales o los 12 meses del año entendido en el calendario gregoriano. El campo toroidal del corazón es esta figura que ven aquí, ¿sí?, que emite este campo electromagnético, que a su vez se convierte en un campo electromagnético mucho mayor con la sincronización de las energías electromagnéticas que todos emitimos y de la cual todos estamos al tanto porque las personas, sin conocerlas, nos generan una determinada energía a través de lo que llamamos el aura. O decimos así informalmente, esta persona tiene mucha energía positiva o tal cuestión. Bueno, ese es el campo electromagnético de la persona. Y el campo electromagnético tiene esta forma, que es de toroide, y el planeta Tierra emite su propio toroide a través de los polos que hablábamos antes, norte-sur, y a su vez el horizontal, que lo pueden ver aquí, en el tiempo del presente, o en el tiempo en el que lo medimos. Entonces, nuevamente, la interrelación profunda entre la humanidad y el ser humano como puente del cielo y de la tierra, o de la divinidad en la materia, o de la conquista del alma en todo lo que hacemos y nuestra responsabilidad de generar aprendizajes basados en el amor y no en la competencia, porque todos estamos en este planeta escuela de aprendizaje a través del amor. Y son las experiencias amorosas las que transforman cabalmente la expresión genética y nos pueden traer muchas satisfacciones o algunos dolores de cabeza. Finalmente, tenemos los cuadrantes y los cuadrantes
nos hablan de las fases de la luna, del 4 como número de la Tierra, que ahora lo voy a ampliar, nos hablan de lo femenino y nos hablan de que todo esto no es etérico, tiene que ser en lo material, en el aquí y ahora, en lo que somos, en lo que plasmamos en nuestra realidad. Los cuatro cuadrantes están detrás de la cruz, ¿sí? Y aquí ya les muestro las primeras psicografías del 72, son todas, no tienen mes, así que no importa su orden, siguen igual de vigentes. Y les voy a pedir a quienes quieran que lean los epígrafes de las psicografías. ¿No? ¿Nadie quiere leer? No, no sé si llego a leer bien, pero dice la primera cruz orlada en amor, la nueva fe. Muchas, muchas gracias. ¿Y la segunda? Amor será en amor, sin distinguir la nueva cruz será cruz en amor. Distintos. Perfecto. Mm. Muchas gracias, Eli. ¿Y pueden ver aquí en esta imagen figuras antropomorfas? Y pueden distinguir sus cualidades, ¿verdad? Ujú. Bien, vamos a continuar. Quiero hablarles de algo muy importante que tiene que ver con la geometría sagrada y el número 4. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque nos lleva más allá de la cruz orlada hacia nuevas corrientes de información de lo que tiene que ver con la manifestación en la materia. Si yo les muestro ahora la cruz orlada, ya hemos visto todas sus características. Esta cruz orlada, de hecho, es muy bonita porque en el centro, fíjense que el corazón es como un diamante y yo les hablé de los cristales que tenemos que activar con la respiración sentida, profunda y consciente para que se activen en sí distintas sustancias químicas que nos dan paz. Por eso la meditación ya está validada como herramienta de la espiritualidad como técnica psicoterapéutica para el trabajo de distintos padecimientos, ¿sí? Y si volvemos a la geometría sagrada y a la fundamentación de lo que tiene que ver con el número 4, vamos a ver que había cuatro cuadrantes, ¿verdad? Lo vimos antes. Estos cuatro brazos de la cruz orlada también nos hablan de cuatro. Y ahora les voy a mostrar cuál es la última información que recibí que nos muestra que la cruz orlada también nos habla de un estadio de lo que es geometría sagrada, donde se han sumado distintos ciclos, es decir, cuatro círculos. Lo pueden ver, ¿no? ¿O voy para atrás? Sí, sí, sí. Bien, Se ve. Se ve bien, se ve se bien. ve bien. En eso que es lo que se llama la unión de dos Vesica Piscis. La Vesica Piscis es, ¿se acuerdan cuando estudiábamos conjuntos en el cole y hacíamos la intersección y quedaba en el espacio entre dos conjuntos un pequeño subconjunto? Bueno, ese subconjunto es material de creación de algo novedoso. Entonces aquí lo tenemos en dos lugares. Y esto nos habla de cómo a través de la conexión con el aquí y el ahora, a través de la conexión con la respiración, la pausa, este símbolo que es un ejemplo de símbolos, ¿sí? Podemos empezar a conectarnos con toda nuestra energía creadora, porque en la medida que nosotros estamos en paz, generamos paz. Si nosotros estamos disarmónicos, vemos y generamos estados disarmónicos. Entonces, desde este lugar donde ahora ya conocen esta fundamentación, es importante recordar que toda la materia del universo está formada por geometría sagrada, que son los patrones oscilatorios de las células
de lo que conforman absolutamente todo y cómo van generando materia. Entonces, si nos tomamos el tiempo de visibilizar esto en nuestro aquí y ahora, de tomar conciencia de que todas estas energías nos habitan desde nuestra primera última célula, porque están todo el tiempo replicándose, podemos darnos cuenta de la infinita responsabilidad que tenemos sobre la construcción de la realidad y sobre la construcción de lo que es un plan, trazar acciones concretas desde interacciones armoniosas, individuales y colectivas. El otro mensaje que recibí sobre la cruz Wow. orlada es que esta misma cruz nos Mm, trae informaciones de los movimientos energéticos que en otras culturas ya se mm, estaban visibilizando y ujú. sintiendo, ¿no? Fíjense cómo aquí a través de esta trisqueta podemos ver el anclaje de las tres energías que hablábamos antes, lo que llamamos el tres, Sagrada Sí. Trinidad, cuerpo, mente y alma, pasado, Ujú, presente y futuro. Bueno, estas cruces también pueden ser representadas por nuestra Cruz Orlada Argentina para la humanidad, para recordar lo que no debimos haber olvidado nunca, que todos estamos conectados por el mismo ciclo de la vida, que todos estamos creando realidad y que debemos ser muy amorosos con esas creaciones. Un detalle más es que esta cruz Ah, sí, 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 sí. fue portada, antes de ser Cruz Orlada, por una orden que Mm, tenía unas inclinaciones, pero que tiene unos valores muy mm, amorosos, sobre la cual me interesa, si les parece, que compartamos este. Aquí es un juramento de esta orden, pero a sí. mí me pareció muy interesante cómo enarbolan, sin tal vez tantos límites, sino más bien como en algo más amplio, valores que jamás debemos perder. Entonces, el juramento templario dice, juro delante de Dios de vivir y de morir con honor, juro combatir la iniquidad y socorrer a mi prójimo, juro igual en el combate como en la paz. Fíjense estas dos cosas, que ningún caballero será considerado por mí como enemigo, aunque sea adversario. Mm, Juro fidelidad al temple y esforzarme en mm, perpetuarle. Juro respeto a las damas, veneración a las madres, protección a los niños y a los ancianos, asistencia a los enfermos y a los necesitados. Juro respetar la fe de otros y buscar más la verdad que la gloria, el mm, honor que los honores. Si por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser expulsado de la orden como traidor. Esto mm, nos trae esta conciencia colectiva de amor, dejando de lado esta cuestión del ego, de la personalidad, o de lo que llamamos, mm. entre comillas, Correcto, egoísmo, ¿verdad? correcto. Mm. Bien, ¿conocían esto? Sí, yo especialista. No, especialista no, pero sí te puedo agregar. No Sí, olvidemos que eran monjes, o sea, hacían los votos de castidad por esa obediencia, más el deber de defender al peregrino cuando iban en aquel tiempo, estamos hablando de la Edad Media, iban a Jerusalén como parte de su peregrinaje, ¿no? Antes de la cruzada, pero ya peregrinaje penitencial. Y el gran maestro, doy el último dato que te puede interesar también, querida, sí, el gran maestro espiritual fue nada menos que San Bernardo de Clairvaux, uno de los más grandes monjes y hombres de intelecto y espíritu geniales, que tiene una carta que se llama A los maestros del temple, a los caballeros, perdón, a los caballeros del temple, que son sí. dignos de ser leídas. Muchas, muchas gracias. Bien, aquí les dejo todos los conceptos que hemos hablado en un cuadrito muy pedagógico para que pongan pausa al video en YouTube, para que lo Mm, lean tranquilos y aprendamos todos juntos. Y vamos a ir a esta parte que es la más hermosa. Aquí, por favor, interactuemos todos juntos. Nos queda muy poquito de este viaje. Espero que eh, se sientan con energía para poder compartir. Si sienten ir a tomar un vasito de agua, hacer una respiración o mover un poco el cuerpo, háganlo. Ha sido mucho material teórico.
Y agradezco personalmente a una amiga que me regaló este libro que era de su abuelo, ¿sí? Que es uno de los compendios de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, que toma un extracto de la carta que Fray le dicta en base a la conformación de lo que es la cruz orlada, ¿sí? ¿Pueden ver esta figura aquí a la Sí, derecha? sí, sí. Cuéntenme Mm. qué ven. Nuevamente parece una figura femenina que contiene una figura de un niño o alguien más pequeño. Este, fundamentalmente eso veo. Bien. ¿Qué más? Y por supuesto la cruz, ¿no? Perfecto. ¿Y qué más? Uno parece ser un santo. Perfecto. Este, Claro, Sí. por la aureola. Claro. perfecto. Excelente. Excelente. Y podríamos pensar que este santo, por ejemplo, porta como un estandarte de la Cruz Orlada, ¿verdad? Ujú. Bien. Y aquí, ¿qué les parece que está sucediendo con esta figura? No hay respuestas incorrectas. Los dibujos psicográficos contienen material totalmente inconsciente, entonces todo lo que vean es válido. Mm. Pétalos de rosas y un corazón. Aquí, Ana, decís, Ah, aquí, No, ahora que lo veo en base al que agregó del santo, sí, parecería al revés, no es una mujer conteniendo un niño, sino parecería el enemigo de ese niño o ese santo. ok, Ya no me parece una mujer contenedora, sino un enemigo. perfecto, perfecto. Sí, ¿Ven y es esto que está como, acá? sí, es como una Una hoz. guadaña. Como un arma, Bien, ¿no? muy Y en bien. realidad el santo está como trepándose o abrazando a una especie de casulla sin cabeza. Yo la veo sin cabeza. Enfrentándolo. Mm. Exactamente, bien, bien. ¿Y qué más? ¿Qué más sienten cuando ven esto? La muerte frente a la vida. Muy bien. Y si hablamos de la muerte frente a la vida, también podemos hablar de la transformación de la dualidad. Ujú. Está aquí. Fíjense, esto que está aquí, ¿no les parece como el tornillito de un muñeco que podría alzar la cabeza? Sí, Ujú. Bien, un muñequito que tiene una hoz en su mano, Sí, porque este es el cuerpo de este muñequito con la hoz, sí, ¿sí? de la parca. Exacto. Y este ser que porta la cruz orlada, fíjense que no tiene manos, que pareciera que abarca y contiene, ¿sí? Que pareciera estar mirando sin mirar, pero que Ujú. no cabe duda de que este ser robotizado debe como agachar la cabeza Mm. y agacha la cabeza en los términos y en el eje del corazón. ¿Lo pueden ver esto? Sí. Entonces, este ser nos podría representar el final de la competencia voraz del ego para que se alce el corazón en el sol de la vida Mm. Mm. y dejemos de matarnos como hermanos Claro, para claro. alzarnos, ¿sí? Hacia lo divino, que es este halo de santidad, ¿sí? Correcto, correcto. Sigamos. ¿Lo pudieron ver todos o alguien no lo vio? Doy por sentado que todos lo han visto, cualquier cosa Ujú. me consultan. Sí, Les leo entonces desde aquí, desde izquierda a derecha, los sí, epígrafes. La sí. nueva fe transformará la civilización deshecha. La cruz orlada dará fe. El mundo se hunde y la mano en amor, esta es la que vamos a analizar juntos, ¿sí? Y la mano en amor se alza, llega la cruz orlada. Y la de aquí, de la derecha, orla, sol, amor, luz, la nueva cruz y la iglesia renovada. Wow. Centremos nuestra atención, son hermosas, ¿no? Sí, Centremos sí. nuestra atención en la figura central, ¿sí? Cuéntenme, por favor, qué están viendo desde el sentir, qué sienten que hay aquí.
Es Parece la es República una Argentina. mano que tiene el corazón, que tiene un corazón ahí arriba. ¿Mm? Y por... Perfecto, Raquel. Y hay otra compañera que ¿Qué es? dijo lo que parece. Parece Argentina, parece que fuese la República. Mm, Excelente, mm, excelente. mm. ¿Y qué más? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podría ser? El derrotado. Exacto. Mm. Que se Eh, eleva, claro, Y que se eleva. Perfecto. Como que la República lo está alimentando. La No, República yo creo que al revés, lo está aplastando. es Claro, porque muy, parece que el sujeto que está abajo, que está ya sometido a esta cruz, parece que está vomitando algo, da la impresión, ¿no? muy interesante y es muy real también. Fíjense cómo tiene marcado esto que podría ser un casco, ¿verdad? Sí, ¿Y quién está aplastando el casco? el corazón. El Exacto, corazón, Eh, exacto. eh, En el tiempo presente que lo vimos cuando vimos el claro, simbolismo de la cruz, ¿verdad? correcto. Mm, Y eh, esto que recién el padre Milano nos decía muy asertivamente, es que se ha terminado el tiempo de la lengua y la palabra para mm, ir a las acciones concretas desde el corazón y desde el amor y correcto. desde la entrega. Mm, ¿No? Y aquí es mm, donde vemos, porque ya les compartí que estos textos son la antesala de los otros textos que hablan de Argentina Samaritana del mundo y hablan de nuestro infinito patrón dador y de solidaridad, ¿sí? Y de cómo mucho de lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos ujú, habla de esta unión claro, corazón. Aquí correcto. estaría el espacio para lo Mm, femenino o la luna. mm, Fíjense que forma como un semicírculo, ¿sí? sí, sí, Entonces nos vuelve a hablar de unidad. Aquí no habla de género, habla de sí. unidad, Mm, destruyendo o por sobre, porque fíjense que las líneas son claras, ¿no? Limitando o sobresaliendo a la mente. Como que se ha terminado el momento de la mente sola, individual, pragmática, materialista, enfocada solamente en la voracidad cognitiva en lugar del sentir amoroso y coordinado. Porque fíjense que la cruz, que está aquí centrada en el corazón, viene a incluir, ¿no? Viene a mostrarse como en un intento de enlazar o de unificar el criterio mental y del sentir. Es decir, que no prime, que no sea primordial o que no sea la base de todo la mente, ¿no? Fíjense que está puesta como en una mesita esta cabeza, sí. sino que esté el corazón. Es como quien también podría decirse, alza su mano sobre su cabeza, mira su mano creadora y mira si está haciendo las cosas con el corazón o no. Mm, Y al mirar la propia mano y ver si estoy dando y entregando desde el amor, qué estoy recibiendo y qué estoy dando. Y en base a eso mm, puedo vomitar o puedo estar feliz. ¿Sí? ya. Seguimos. Cuando hablábamos de Cristo, hay muchos autores que han retomado esta temática porque el Cristo como figura va más allá del Maestro infinito en amor y perdón que ha sido Jesús. El Cristo es una manera de concebir la vida y de Mm, activar a Dios en nuestro corazón, es decir, mm, activar y habitar la presencia infinita de la fuente de vida en nuestro aquí y ahora, es decir, superar los límites de la empatía para obrar verdaderamente desde el perdón, desde la compasión, desde la humildad, desde la misericordia, ir más allá de los paradigmas y los dogmas que nos separan, ir tal vez bien, más allá de bien, las bien. religiones, ir más allá de las falacias de las religiones, como nos decía Hernán Correcto, Caram, correcto. sino ir más allá de todo eso para unirnos en la esencia real de lo que somos Mm,
mm, que es amor y corazón, que es lo primero que bombea y lo primero que se ilumina y que muchas escuelas mm, espirituales mencionan, que aloja a la chispa divina espiritual, a los mm, 21 gramos que se pierden al momento de sí, transformar la vida en muerte, sí, y que sería la energía, sería esa semilla de luz mm, radiónica mm, de la fuente creadora total que anima nuestro cuerpo y nos despierta a la mañana. Porque si hay algo que como médica psiquiatra les quiero transmitir, es que no nos despertamos porque el sistema nervioso periférico y autónomo sincronizan. Nos despertamos porque hay una fuerza que nos devuelve a la vida en este planeta. mm, mm, Y muchas veces no estamos en esa conciencia y es muy importante destacarla. sí, Espera. sí, Bien, mm, en esta diapositiva mm, sí, vemos, llega la unificación de sí, ideas, de procederes, de razas, la unificación mm, de la Babel mundana. Cuando dice Babel mundana, ¿qué les está mm. queriendo decir? Sí, el pasquín en el cual vivimos. Las ideas disímiles, ¿no? Sí, Esto como dicen algunos, el biribiri, sí, el tal cual. chamullo, Sí. la falacia. Y nadie se entiende. Hablando una Exactamente. misma lengua, sin embargo, nadie se entendía. Mm, Porque no, Ni se muchos no. escuchan. Exactamente, Ana, mm, exactamente. Porque claro, la palabra, cuando está enarbolada desde el ego, suena de una manera, correcto. y la Bien. palabra, cuando es desde el alma, resuena en Mm, la frecuencia que le corresponde. Por lo bien, tanto, cuando bien. hablábamos recién de la mano y de Argentina, fíjense nuevamente cómo aparece el corazón Mm, mm, emitiendo su luz, saliendo de la dualidad para ser orlado, mm, creando una nueva humanidad más unida, amorosa y sintérgica, es decir, unificada en el amor y mm, olvidándose de las creencias que nos hacen creer que somos todos competidores, ¿sí? mm, Otra, otra de las psicografías muy hermosas sobre esta temática es esta que nos habla de cómo estamos en este caos emocional, estamos en este momento de sobreinformación, por eso dice, el mundo caerá al espacio, ¿no? mm, Eh, hay toda una batería de psicografías que hablan de ciertas cosas proféticas que podrían pasar, y como toda profecía, lo más importante es que seamos conscientes de lo que podemos hacer para evitar esas profecías. Es decir, mm, si se hubiese conocido el mensaje de las Torres Gemelas y si mm, hubiese alertado de la claro, importancia del amor claro, por sobre el amor al dinero, tal vez mm, la profecía no se materializaba, correcto. ¿sí? Entonces, mi propósito al compartirles estas profecías, estas psicografías proféticas, es hacer lo que tengo que hacer, que es recordarles que tenemos que vivir en amor, tenemos que volver a la unión, a la verdadera fe que no tiene iglesia, que Correcto. radica en nuestro corazón y en el templo más importante que es nuestro cuerpo, porque no podemos ir a buscar afuera lo que no habitamos dentro nuestro. Y en relación a esta temática y en relación a la sobreinformación que hay, yo les pido que traten de escuchar siempre al corazón y no a su mente, porque la mente Correcto. analiza y a veces sobreanaliza desde lo que se llaman programas de supervivencia, eso es lo que nos lleva a la competencia, mientras que el corazón nos lleva siempre a la generosidad, al amor y al compartir genuino, ¿sí? Bien. Esta información la agradezco, la honro y la celebro a una de las investigadoras más importantes de la temática de Benjamín Solari Parravicini, que está en Córdoba y que es Gabriela De Cal, que creó en su momento junto a otros colaboradores el Foro Argento
del cual todos pueden ver en internet, gracias a estas personas, todas las psicografías de Parravicini. Y en una de las últimas entrevistas a Gabriela, ella nos hablaba de que ella siente y cree que estamos en el momento de la difusión antes del gran cambio de humanidad y que estamos en este primer momento, yo estoy de acuerdo con este sentido, en verbalizar cuál es la simbología detrás de la cruz orlada, porque la realidad es que estamos llenos de símbolos y cada vez más porque estamos adentrándonos en la nueva era de Acuario y mucha información que antes era oculta y mística, ahora está en Internet. Y esto era lo que yo les decía de la sobreinformación, que es importante que sintamos qué nos cultiva y qué no nos cultiva. Ahí la variable de sentir es clave. Mi invitación no es a la aportación de la cruz orlada, es a que todos habiten el amor incondicional que los caracteriza como seres humanos y que a veces está enturbiado, olvidado y Mm, tal vez un poco sí, condicionado por el miedo y la división. Entonces, volviendo a las etapas, yo les traigo hoy la cruz orlada para recordarles que el maestro más importante que tuvo la humanidad en estos últimos 2025 mm, años no quería la construcción de iglesias. Él correcto. quería que el reino estuviese En en el cada ser corazón. humano. Ah, Exactamente, correcto. exactamente. Entonces, desde este lugar y desde estas etapas, yo les comparto esta información para que accionemos, para que seamos instrumento de paz y de amor en estos tiempos que ya de por sí son un poquito caóticos. La buena noticia es que vivir en Argentina es aprender siempre del caos. Entonces, a diferencia de otras sociedades que contienen mucha más estabilidad en muchas variables, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con ese movimiento que organiza las cosas, ¿sí? Y cuando nosotros somos amor en acción, independientemente o con el caos a cuestas, seguimos siendo amorosos, ya estamos haciendo nuestra misión, que es traer la energía del amor en acción, del perdón en acción, de la misericordia en acción, de la luz en acción, de la verdad en acción, de la fe en amor, que es lo que muchas escuelas dicen que es la nueva venida de Cristo. ¿Sí? Ujú, ¿Y por qué les digo esto? Porque es tiempo de dejar de fantasear que hay un otro afuera que me va a dar lo que yo no tengo. Y es importante que nos demos cuenta que la fe es intransferible, la fe se habita. mm, De nada sirve que yo les hable de fe si mm, ustedes no se conectan con ese motor, esa fuerza espiritual que los ha hecho trascender los momentos más oscuros de su historia. Les garantizo que fue su mente mm, enarbolada mm. con la fuerza Sí. espiritual del corazón, ¿sí? Y esa fuerza espiritual es lo que hace que nosotros seamos portavoces de esta información clave para la Mm, transformación mm, de la humanidad en una unidad coherente, ¿sí? En una humanidad que abandone los dogmas estrictos de la religión, de la ciencia, de la economía y de la política, que salga de esos estándares, que los trascienda, que los conozca, que los ame, pero que por sobre todas las cosas pueda verse en los ojos de otro ser humano con la humildad de sentirse un humano frente a otro humano que está aprendiendo a vivir, ¿sí? Y este es un peregrinaje que nos convoca a todos, porque tal como enarbola la psicografía de la derecha, donde vuelve a aparecer la ujú. hoz como símbolo de cambio, Bien. de quiebre, si fuera a a los arquetipos del tarot, el arquetipo número 13, que es el día de hoy, es el arquetipo de la muerte. La muerte Mm, como punto de transformación, de culminación y de trascendencia. mm. Soy clara, ¿verdad? Sí. Entonces, Mm, este tiempo de unificación de criterios y de verdadera vivencia desde la espiritualidad
tiene que ser una acción, no tiene que ser más un discurso. Tiene que ser un acto desinteresado, humilde, de amor y de convicción en mm, amor. mm, ¿Sí? Bien, ya queda poquito, ya estamos casi casi llegando al final. Fíjense mm, la de la derecha, ¿no? mm, Dice, el hombre Block, sí, ¿no? Vuelve a estar arriba esto, ¿no? Y vuelve a aparecer como una cabecita. Con el peso del mal, busca y ya atisba a Dios. mm, Presto, la sublimidad del alto dirá basta, y sean los justos salvados y los perdularios castigados. Llega Cristo y con él su santa cruz. Y mm, fíjense que esto del castigo, que en términos de nuestra actualidad, tiene que ver con el peso de hacer las cosas mal, que todos lo claro, sentimos como emoción de claro, culpa o de tristeza o de pena o claro. de enojo o de ira o de Mm, frustración, ¿no? mm, Todo eso va mm, a caer por su propio peso en tanto y en cuanto ampliemos nuestra mm, conciencia, fíjense la cúspide, en amor. Esta casa Dios cuerpo, podríamos decir, es la base de nuestra paz. La intermediaria entre lo que sería nuestro cuerpo, por ejemplo, la casa de Dios es nuestro cuerpo. Y la mm, intermediaria al amor del corazón es la fuerza del amor o del espíritu pulsando en nosotros. Eso nos lleva al amor. Y eso indefectiblemente nos lleva a la luz en el sentido de poder observar la realidad desde una mirada integral, donde no caigamos ni en la ira, el enojo, el amor o la devoción, sino en la neutralidad de saber que estamos aprendiendo para expandir nuestra capacidad de vivir la vida. ¿Me explico? ujú, Bien. Voy a dejarles estas como tarea ujú, y quiero ir a estas dos últimas. Fíjense nuevamente cómo aparecen las figuras mm, de la nueva civilización que somos nosotros. Cuando estamos hablando de esto, ya estamos creando una nueva civilización que conoce esta información, que no tiene ningún condicionamiento religioso. ¿Me explico? Porque yo sí, les traje sí, distintas escuelas de distintas corrientes culturales, sociales, filosóficas. De hecho, no ahondé en lo que es filosofía budista, taoísmo, porque no mm, me daba el tiempo, pero lo que hacemos al integrar toda esta construcción teórica es anclar la verdadera paz de la diversidad, podríamos decir, ¿sí? Y esto siempre en la construcción del amor. Finalmente les comparto una psicografía muy hermosa que en su epígrafe dice, y la humanidad se levantará para ver a Jesús, ¿no? Podríamos decir que todas estas figuras representan a la humanidad y son figuras que, ¿qué les parece? ¿Qué pueden ver ahí? son los elegidos, los santos, porque tienen cruces, Somos todos, porque hay también todos. sin Bueno, cruces, ¿no? Es ujú, como, pareciera que hay chiquitos, que hay un poco más ujú, altos, que hay hasta incluso Desnudo, descabezados. ¿Cómo? desnudo, desnudo. Exactamente, mm. exactamente, desnudo, que tiene que ver con esta intimidad, con esta Ser igualdad como en lo somos ante físico. Dios, claro. Exactamente, Mm, exactamente. Y del otro lado, les quiero compartir un dibujito y un epígrafe de mi mm, sí, creación con una frase que deseo les resuene en el corazón. La mm, luz del mundo es de aquel capaz de amar sin condicionamientos. mm,
Yo soy la luz para que se iluminen las almas de mis hermanos encarnados, solo para recordarles que llevan en ellos la antorcha del Padre. Y Mm, nuevamente, en esta figura antropomorfa que he dibujado, la energía se presenta con esta forma y nos trae tres colores que remedan al Sagrado Corazón de Jesús, a la ujú, llama trina de la metafísica, a la siembra de la humanidad desde el costado más puro y lumínico, la materialización del alma que suele vibrar en estos colores y que mm, nos hace a todos en esencia iguales. Cada uno con su aprendizaje, con su frecuencia mm, lumínica y de color, viene a transitar una vida única e irrepetible. Por eso cada uno de nosotros es valioso y cada uno de nosotros forma parte del telar de la fuente creadora, conociéndose a sí misma. Así que, siendo las 20 horas, y espero mm, no haberlos no, agobiado, sino haberlos motivado, sí, sí, les dejo como regalo también mm, este poema que escribí, mm, remedando un poquito esta luz que somos, ¿no? ujú, Dejo ahí también mi contacto para que sientan la libertad de compartirme lo que han sentido, lo que han vivido, las inquietudes que tengan. Y gracias. placer, ahí estoy Guau, nuevamente. gracias, querida. Gracias. 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 Muchas, Gracias. muchas, muchas Excelente gracias. presentación. Muchas Muchas gracias. gracias, Flor. Muchas Gracias, gracias. gracias. Aplaudan. Felicitaciones. Sí, Hermoso. Gracias. Impresionante. Muchas gracias. Mucho para gracias, Igualmente, querida. para que mueva el corazón. vamos a ir Gracias. abriendo el espacio de preguntas, no se vaya, ¿de acuerdo? Aprovechamos que la tenemos a Florencia para abrir el espacio de preguntas.